misericordia. Señor, nos presentamos delante de ti como iglesia en esta noche, Señor. Tú abras nuestro entendimiento para poder asimilar tu palabra. Señor, bendecí a tu siervo, dale luz, dale revelación, háblale, Señor, a su corazón para que pueda enseñar. Señor, mira a los hermanos que están queriendo conectarse, te pedimos que tú lo ayudes. Oramos por Romelia y Carlos, Señor, que siempre tienen dificultad, Señor. Oramos, Padre amado, por cada uno de los que se han conectado. Señor, bendecimos a toda su familia en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque me has permitido llegar a horario en este tiempo, en este momento, Señor, que pude conectarme. Señor, gracias por tu bendición, gracias por poder estar en comunión con nuestros hermanos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, qué lindo. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo el último tema de esta, digamos, de esta unidad que estuvimos viendo sobre liderazgo. La próxima vamos a comenzar con un tema nuevo que es mentalidad de liderazgo. Pero hoy quiero hablar un poquito sobre el liderazgo centrado en principios. Para cerrar este capítulo, quiero hablar de liderazgo centrado en principios. Y quiero leerles algo que leí en el libro de John Maxwell, que son las 21 leyes irrefutables de liderazgo. En ese libro muy hermoso, que yo creo que lo tengo en PDF, si alguno después lo quiere tener, yo se lo puedo mandar. Pero dijo algunas cosas que son muy importantes. Él dice, los tiempos cambian, la tecnología avanza, las culturas varían de un lugar a otro, pero los verdaderos principios del liderazgo son constantes. Aunque, dice él, esté observando a los ciudadanos de la antigua Grecia, a los hebreos del Antiguo Testamento, los ejércitos de los últimos 200 años, los gobernantes de la Europa moderna, los pastores de las iglesias locales o la gente de negocios de la economía mundial de hoy, él dijo, los principios del liderazgo pasan la prueba del tiempo, son irrefutables. Esto lo dijo un hombre que, bueno, escribió muchos libros con relación al tema del liderazgo. Hay una serie de libros muy interesantes que sería bueno que si alguno puede comprarlos o puede encontrar estos libros en PDF, hay muchos de estos libros que podemos compartirlos. Él habla, ¿no es cierto?, de que trascendiendo el tiempo, las culturas, las diferentes sociedades, ¿no es cierto?, los principios son inalterables, los principios son irrefutables. Y de eso quiero hablar en esta tarde porque necesitamos tener nosotros un liderazgo que esté centrado en principios y no en ninguna otra cosa. Por eso, como dije, terminando esta unidad, yo quiero que veamos la imperiosa necesidad de fundamentar nuestro liderazgo en principios. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de principios? Porque a veces nos confundimos un poquito con el tema de lo que son los principios. Y los principios sencillamente son leyes naturales que no se pueden quebrantar. Por eso se habla de principios. La Biblia está llena de principios que si nosotros los creemos y los practicamos, nos dan como resultado, ¿no es cierto?, lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso la Biblia habla mucho de principios y es bueno que nosotros podamos entender que los principios no se pueden quebrantar. Por eso solo podemos quebrantarnos a nosotros mismos al ir contra los principios. Cuando nosotros no cumplimos con ese principio, ¿no es cierto?, nos hacemos mal a nosotros mismos. Por eso es muy importante tener presente el tema de los principios y fundamentar nuestra vida cristiana y fundamentar también nuestro liderazgo en principios y no en otra cosa. Por ejemplo,
Los principios, como para aclarar un poco, no son prácticas. A veces pensamos nosotros que la manera de practicar o vivir el Evangelio tiene que ver con principios. Pero los principios no son prácticas, porque una práctica sería una actividad o una acción específica que nosotros realizamos, ¿no es cierto? Una práctica, por ejemplo, puede dar resultado en cierta circunstancia, pero no necesariamente esa práctica nos da el mismo resultado en otra circunstancia. Por ejemplo, no sé, podemos poner como ejemplo la educación de los hijos. Hay cosas que nosotros practicamos que sirven para la educación de nuestros hijos y en otras ocasiones no sirve. ¿Por qué? Porque son prácticas y no son principios. Los principios son inalterables, los principios son irrefutables, los principios siempre funcionan y por eso no podemos quebrantar los principios. Pero los principios no son prácticas. Hay un montón de cosas que nosotros practicamos en nuestra vida cristiana y también practicamos en nuestro liderazgo que no nos dan siempre el mismo resultado. Por eso muchas veces queremos repetir el modelo de las prácticas que realizamos y no vemos las mismas cosas. Por eso vemos que hay líderes que hacen las cosas de una manera, de una forma práctica y funciona, y cuando nosotros lo queremos implementar, eso no funciona. En segundo lugar, también quiero decir que los principios no son valores. Si tenemos tiempo y vamos a ver dos de los valores fundamentales que nosotros tenemos como hijos de Dios, como cristianos. La Biblia también está llena de valores. Por ejemplo, uno de los valores cristianos que nosotros tenemos se encuentra en el primer y gran mandamiento. Allí encontramos el primer valor y el segundo valor muy importante. El primer valor tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Esos son valores, pero los principios no son valores. Por eso, por ejemplo, nosotros vemos que, no sé, una pandilla de ladrones puede tener valores, claro que sí, pero ellos violan los principios fundamentales de los que nosotros estamos hablando y por eso terminan mal la gran mayoría de ellos, porque ellos tienen valores que han establecido entre ellos, pero no tienen principios, quebrantan los principios y entonces ellos mismos se quebrantan. Los principios, podemos decir, son directrices, o sea, directrices ¿para qué? Para la conducta humana que han demostrado tener un valor, como dijimos al principio, duradero, un valor permanente. Esos principios, cuando los aplicamos y los vivimos, entonces realmente funcionan, son verdaderos, son duraderos, son permanentes, son, podemos decir, fundamentales para poder tener una buena vida cristiana o una vida cristiana exitosa y también poder tener una vida cristiana o un liderazgo también exitoso. Por eso decimos que son directrices para la conducta humana los principios y son esencialmente indiscutibles, no se pueden discutir. Uno no puede ir contra los principios, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo, los principios son principios, están establecidos por Dios y nosotros tenemos que aceptarlos y si los podemos poner en práctica, van a traer bendición a nuestra vida, van a traer éxito a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque los principios son incuestionables, no se pueden cuestionar, no se pueden discutir. Los principios ya están establecidos y lo que tenemos que hacer es simplemente aceptarlos, obedecerlos y vivirlos. Así que podemos decir entonces que los principios son como leyes. Nosotros no podemos ir contra las leyes. Si nosotros vamos contra las leyes que dicen que somos quebrantadores de la ley, quebrantamos la ley. Y si quebrantamos la ley, ¿qué pasa? Tenemos consecuencias. Las consecuencias pueden ser drásticas, ¿no es cierto? Cuando uno quebranta la ley o tiene una multa o lo llevan preso o bueno, algo pasa. ¿Por qué? Porque ha quebrantado la ley. Lo mismo pasa con los principios. Los principios son como, comparándolo, ¿no es cierto? Podemos, para poder entender mejor, como leyes, y cada ley es como una herramienta lista para ser tomada y usada a los efectos de ¿qué?
de que nosotros podamos alcanzar nuestros sueños y sumar valor a otras personas también, ¿eh? Por eso es muy importante que cuando uno dice, bueno, qué lindo es que nosotros tenemos la ley de nuestra parte, ¿eh? Nosotros tenemos la ley de nuestra parte. Bueno, lo mismo es cuando decimos tenemos los principios bíblicos que son irrefutables, que son indiscutibles, que son incuestionables. Nosotros tenemos entonces esos principios que nos van a ayudar ¿a qué? A tener una vida cristiana exitosa y un liderazgo cristiano también exitoso. Por eso es muy importante. Y estas leyes, hermanos, actúan con independencia de que nuestros mapas mentales, ¿no es cierto? Vamos en la próxima clase, que vamos a hablar acerca de la mentalidad de liderazgo, vamos a estar hablando de los paradigmas, ¿no? Distintas clases de paradigmas. Y bueno, pensando en eso, quiero decirles que en estas leyes actuales que actúan con independencia de que nuestro mapa mental concuerde con ellas o no, que estemos de acuerdo o no. Usted puede estar de acuerdo o no con algún principio establecido por Dios en la palabra, pero independientemente que nosotros estemos de acuerdo o no, si nosotros lo practicamos, lo vivimos, lo llevamos adelante, ese principio va a funcionar. ¿Por qué? Porque es un principio, una ley establecida por Dios. Por eso la Biblia también es llamada la ley, la ley, gloria a Dios. Así que las leyes o principios de liderazgo traen consigo consecuencias. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros aplicamos las leyes y las vivimos, seguramente las consecuencias o los resultados van a ser positivos. Y hablando del liderazgo, si la gente ve que nosotros aplicamos los principios bíblicos a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de vida, la gente nos va a creer, la gente nos va a acompañar y la gente nos va a seguir. Pero si nosotros, en vez de aplicar las leyes y los principios a nuestra vida, quebrantamos esa ley o la pasamos por alto, entonces los resultados van a ser completamente diferentes, van a ser resultados negativos y la gente no nos va a poder seguir porque no nos va a creer. Y por otro lado, nosotros no vamos tampoco a poder dirigir a nadie, no vamos a poder dirigir a nadie porque estamos quebrantando la ley o los principios de Dios. Hay algo interesante que quería compartirles que tiene que ver con la ética de la personalidad y con la ética del carácter. Dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Una tiene que ver con la personalidad y otra tiene que ver con el carácter. Y hay un escritor que se llama David Starr Jordan, que él dijo, no hay en todo el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir. O sea que no hay manera de separar el triunfo con la dignidad, con el ser digno, ¿no es cierto?, en nuestra manera de vivir. Quería contarles que históricamente hubo un cambio a la hora de fundamentar la formación del liderazgo, ¿no es cierto?, a través de la historia y a través del tiempo. Por ejemplo, ahí estaba leyendo que en los siglos XVIII o XIX, en esos siglos XVIII y XIX, por ejemplo, las enseñanzas en aquel tiempo se centraban en lo que podría denominarse, como dije, la ética del carácter. La ética del carácter. ¿Cómo qué? Como cimiento del éxito. O sea que el énfasis estaba dado principalmente, hablando de liderazgo, en el carácter del líder, ¿no es cierto? Y el carácter del líder tenía que ver con el éxito que ellos podían tener. Si era una persona que tenía que ver, el carácter tenía que ver con la integridad de la persona, tenía que ver con la humildad de la persona, con la fidelidad de la persona, con la mesura, tenía que ver también con el valor, con los valores que esa persona maneja, con la justicia, cómo aplica la justicia, la paciencia, el esfuerzo, la simplicidad,
la modestia también, ¿no es cierto? Y ahí podríamos involucrar el pasaje bíblico de Lucas, capítulo 6, ¿se acuerdan? Cuando el Señor estaba enseñando en el versículo 31, Él dijo, y como queréis, Él dijo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. Bueno, esto tiene que ver con el carácter, la ética del carácter. Ese era el fundamento principal sobre el que se basaba la formación del liderazgo. Cuando estaban formando hombres y mujeres para liderar, pensaban en esto, en la ética del carácter, y entonces en todas estas cosas ellos tenían en cuenta para trabajar sobre la vida de las personas. O sea que la ética del carácter enseñaba que existían principios básicos para vivir una vida efectiva y que las personas solo podían experimentar el verdadero éxito y una felicidad duradera cuando aprendían esos principios y los integraban, ¿no es cierto?, en su carácter básico. Tenían que integrar esos principios a su estilo de vida, a su forma de vivir. Y entonces ese era el fundamento principal que se utilizaba entre los siglos XVIII y XIX, la ética llamada la ética del carácter. Pero ¿qué pasó? Poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial, dice que la concepción básica del éxito hubo como un cambio, ¿no es cierto? Y pasó de la ética del carácter a lo que podía llamarse la ética de la personalidad. Ahí encontramos ahora la ética de la personalidad, o sea que el éxito pasó a ser más una función de la personalidad, de la imagen pública, de las actitudes, de las conductas, de las habilidades y técnicas, ¿no es cierto?, que hacían funcionar los procesos de la interacción humana. Así que ahora ya no era tanto el tema del carácter, sino ahora el tema de la personalidad de la persona. Por eso dicen que la ética de la personalidad en esencia tomó dos sendas, que eran las dos sendas principales en ese momento y que son también en este tiempo. Una de las técnicas de relaciones, la primera sería, digamos, las técnicas de relaciones públicas y humanas. Se enfocaron ya no tanto en el carácter, en el carácter, en lo que tiene que ver con el estilo de vida que la persona llevaba con respecto a todo lo que mencionamos anteriormente, sino que ahora tiene que ver también con el tema de las relaciones públicas y humanas, un poco ya no tanto mirar para adentro, sino ahora mirar un poco para afuera, las relaciones, y también el tipo de actitud, la actitud mental positiva, o sea, tratar de sacar la mala onda, la negatividad, ¿no es cierto?, y poder ser personas positivas, altruistas, optimistas, y bueno, esa mentalidad, que ahora tienen muchos líderes en este tiempo. Vieron que se usa mucho, ahora vemos muchos líderes carismáticos que tienen gracia, que tratan de agradar a la gente, que le mandan todo positivo, positivo, positivo. Bueno, porque están dentro de lo que es la ética de la personalidad que comenzó a funcionar después de la Segunda Guerra Mundial. Y otras partes también del enfoque basado en la personalidad eran también claramente las manipuladoras. En ese tiempo también hay un peligro muy grande que se empezó a correr, y es el tema de la manipulación. Por eso, al pasar, ¿no es cierto?, el énfasis de la formación del liderazgo en la vida de las personas, de la ética cristiana a la ética de la personalidad, que ya ahora tiene que ver más con las relaciones públicas, las relaciones humanas y la actitud positiva de las personas, allí entró un peligro muy grande, que es el peligro de los manipuladores, que empezaron a manipular a la gente con su preciosa personalidad, con ese enfoque positivo, ¿no es cierto? Y animaban a usar de alguna manera ciertas técnicas para conseguir gustar a los demás, o a las demás personas, perdón, o fingir interés
por los intereses de los otros para obtener de ellos lo que uno quisiera. Eso es lo que hace la gente que comienza a manipular a las personas, ¿no? Tratan de fingir que a las personas que les interesa lo que les pasa, todo con el enfoque de querer manipularlas para que las personas hagan lo que ellos quieren que hagan. Así que, bueno, en algunos casos también no solamente para hacerle hacer lo que quieren, sino también para intimidar a la gente, para desviarlas de su camino en la vida, ¿no? Para llevarlas por otros caminos y por otras sendas. Así que muchas veces se utiliza la personalidad como estrategia de influencia y tácticas para conseguir que otros hagan lo que yo quiero. Eso yo quiero que lo podamos entender un poquito, porque Dios nunca nos llamó, mi hermano, mi hermana, a manipular a nuestros semejantes. Y yo quiero decirles que nosotros somos comunicadores sociales. De alguna manera Dios nos ha llamado para comunicar las verdades bíblicas, la palabra de Dios, y lo estamos haciendo, y en este tiempo lo estamos haciendo de una manera que nunca antes lo habíamos hecho, que es a través de las plataformas en las redes sociales. Y lo interesante es que tenemos que hacerlo con mucho temor y temblor, sabiendo que no podemos nosotros permitir que manipular a las personas, ¿no es cierto? Sino que tenemos que tener bien claro que la idea principal de Dios es que nosotros podamos comunicar el evangelio, las buenas noticias, la palabra del Señor. Así que, mi hermano, como dije, muchas veces se utilizaba esta, digamos, técnica de personalidad, ¿no es cierto? Esta ética de la personalidad como una estrategia de influencia y táctica para conseguir que los otros hagan lo que yo quiero, o que trabajen mejor, o que se sientan más motivados, o que yo les agrade, y entonces se gusten entre ellos, ¿no es cierto? Traten de sentirse cómodos, pero yo quiero decirles que nunca podemos tener éxito a largo plazo si mi carácter es fundamentalmente imperfecto. Acá lo que vimos son dos tipos de ética: la ética del carácter y la ética de la personalidad. Y yo quiero decirte que por más personalidad que tengamos, por más buenas relaciones humanas y por más buena digamos, actitud positiva que le pongamos a la cosa, que sabemos que lo tenemos que hacer y que es bueno que lo hagamos, porque la ética de la personalidad tiene que funcionar también en nosotros. Tenemos que tener una actitud positiva, tenemos que tener una buena relación pública y unas buenas relaciones humanas para conectarnos con las personas, por supuesto, pero eso tiene que ir acompañado de la ética del carácter. Tenemos que tener también nuestra ética del carácter bien fundamentada, porque, como dije, si mi carácter es fundamentalmente imperfecto, por más personalidad que yo tenga, por más ética de la personalidad que pueda aplicar, por más carismático que sea y por más que le mande una actitud positiva, si mi vida no está en consecuencia a lo que mi persona quiere transmitir, entonces no va a funcionar. La gente se da cuenta, la gente lo percibe. Por eso tenemos que trabajar para poder conjugar, mi hermano, estas dos cosas: la ética del carácter y la ética de la personalidad. Alguien dijo también que mi duplicidad alimenta la desconfianza. ¿Qué significa eso? Significa que si yo te escucho a vos enseñar algo y después veo que no lo vivís, entonces eso genera en mí desconfianza. Amén. Yo puedo aconsejar a una persona que perdone, que le dé otra oportunidad, pero después resulta que yo tengo problemas con mi familia y no le doy otra oportunidad, ni le doy perdón, ni perdono a esa persona. Entonces, cuando la persona ve eso en mí, entonces la duplicidad, el no tener un carácter, digamos, maduro, perfecto, entonces eso genera desconfianza en la gente. Por eso nosotros tenemos que tratar de predicar lo que vivimos principalmente, ¿no? De enseñar lo que vivimos, y cada vez que nosotros vamos a aplicar una enseñanza,
a la vida de las personas, primero la tenemos que aplicar a nuestra propia vida y decir, bueno, realmente yo estoy llevando adelante esta enseñanza, esta palabra, la estoy poniendo en práctica. Y entonces, de esa manera yo voy a poder tener paz en mi corazón y la gente va a confiar, va a creer en lo que yo estoy diciendo. Por eso, todo lo que yo haga, incluso, por ejemplo, aplicando buenas técnicas de relaciones humanas, porque hay un curso que yo di en la iglesia hace un tiempo que lo quiero volver a dar, que justamente se llama Relaciones Humanas y está basado en la palabra de Dios y que es muy lindo, es muy motivador, muy animador. Incluso utilizando esas buenas técnicas de relaciones humanas, se va a percibir como que queremos manipular a la gente si nuestro carácter no está de acuerdo con nuestra personalidad. ¿Me entienden lo que digo? Mi carácter tiene que estar de acuerdo con mi personalidad. Y bueno, tenemos que trabajar en esos dos aspectos que son fundamentales. Así que no importa, podemos decir que la retórica o las intenciones sean buenas. Podemos tener muy buenas intenciones, pero si no hay confianza o hay muy poca confianza, faltarán entonces bases para el éxito permanente. No importa, entonces, como dije, que las intenciones sean buenas, sino que principalmente tenemos que generar y lograr que las personas confíen en nosotros, que nuestra familia confíen en nosotros. Saben que los que están sentados en primera fila para observar nuestra vida cristiana son nuestra propia familia. Y ellos son los que nos ven continuamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a hijos que no quieren venir a la iglesia porque sus padres en casa son un desastre? A hijos que no quieren ir a la iglesia porque sus líderes son un desastre. ¿O ¿por qué? Porque el carácter de esos líderes, de esos padres, de esos pastores, también me incluyo, no condice con la personalidad y el estilo de vida que están llevando adelante delante de la gente. Por eso qué lindo es cuando la palabra de Dios, allí cuando Jesús enseñaba y decía que cuando nosotros oremos, no hagamos como los hipócritas que oran en las plazas y gritan, y se acuerdan ese pasaje del Evangelio, sino dice, cuando ustedes oren, vayan y enciérrense en su cuarto y oren a su Padre que ve en lo secreto. Y su Padre que ve en lo secreto los va a recompensar en público. Amén. Qué lindo eso, hermano, ¿eh? Significa que Dios nos ve en la intimidad, que Dios nos ve en la intimidad como nos ve en nuestra familia. Y cuando nuestra intimidad está de acuerdo, ¿no es cierto?, al carácter de Dios y nosotros ponemos ese carácter en nuestra propia vida, hermanos, entonces todo lo que hagamos va a ser recompensado por Dios. Cuando cantemos una alabanza, toquemos un instrumento, demos una enseñanza bíblica, prediquemos un mensaje, o todo lo que hagamos, dice el Señor que si nosotros nos encerramos allí en la intimidad con Dios, Dios nos va a recompensar en público. Así que quiero terminar este tema así hablando sobre 7 acciones que alejan del verdadero liderazgo. Hay 7 acciones que nos alejan del verdadero liderazgo y yo quisiera que puedas prestar atención porque tiene que ver con cosas que nosotros hacemos diariamente y que tienen que ver con la ética de nuestro carácter, no solo con la ética de nuestra personalidad, sino con la ética de nuestro carácter. Bueno, la primera acción que alejan del verdadero liderazgo, que nos separan y no nos permiten realmente alcanzar a ser esos hombres y mujeres que Dios quiere que seamos, es obtener riquezas sin trabajar. Amén. Obtener riquezas sin trabajar. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero al hecho de obtener algo sin realizar un verdadero esfuerzo o sin agregar valor. Por ejemplo, tratando de manipular los mercados o manipular a las personas, o por ejemplo, no pagando los impuestos y quedándonos con la plata que deberíamos estar pagando los impuestos, obteniendo quizás beneficios del gobierno
sin necesitarlo, porque bueno, seguramente algunos están obteniendo beneficios del gobierno, ¿sí? Pero bueno, algunos lo necesitan y otros no lo necesitan. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos tener una ética del carácter cristiano, el carácter cristiano, es decir, yo no voy a enriquecerme sin trabajar, porque la Biblia dice que tenemos que trabajar, amén. La Biblia dice que debemos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Y bueno, por supuesto que algunos de ustedes seguramente están recibiendo algún beneficio del gobierno y no está mal que lo reciban si lo necesitan. Ahora, si no lo necesitan, entonces ahí ya hay un problema de ética del carácter, hay un problema ético allí cuando nosotros nos aprovechamos siendo cristianos, ¿no? O por ejemplo, yo conozco algunos hermanos y algunos pastores que no pagan las patentes del auto, que no pagan las multas cuando cometen las multas, que no pagan los impuestos, algunos que están enganchados de la luz, algunos que, bueno, podríamos hacer una lista enorme de cosas que tienen que ver con la ética del carácter, y entonces todas esas cuestiones nos van alejando, ¿no es cierto?, del verdadero liderazgo. Podemos lograr ser líderes, podemos llegar a ser líderes, seguramente muchos de ustedes están dentro del liderazgo, pero ¿qué clase de líderes? ¿Verdaderos líderes o líderes, como siempre hemos dicho, acerca de todas las cosas en la vida? Podemos ser malos, podemos ser mediocres o podemos ser buenos líderes, verdaderos líderes. Para eso necesitamos tener no solamente carisma, gracia, buenas relaciones públicas o humanas, sino que necesitamos tener un carácter cristiano para poder ser buenos líderes y para que nadie nos pueda señalar y pueda estar entonces cuestionando o criticando nuestro estilo de vida. Por eso, obtener riqueza sin trabajar es la primera acción que nos aleja del verdadero liderazgo. La segunda es tener placer sin conciencia. Placer sin conciencia. O sea, cuando las personas se dedican al placer sin tener conciencia, de una manera egoísta y solo buscan el gozo personal. Entonces, ¿qué pasa? Lo pueden perder todo, desde el respeto social, su posición, hasta sus propias familias. Pueden llegar a perder cuando tienen, ¿no es cierto?, esa actitud o esa acción de tener placer sin conciencia. Hay cosas que nosotros hacemos y mi hermano, que nos generan placer a nosotros, pero que le hacen mal a todos los que nos rodean. Podemos hacer una lista de placeres, pero ustedes pueden hacer su propia lista ahí en casa, ¿no? Cosas que hacemos que a nosotros nos generan bienestar, nos generan placer, pero que a mi esposa le molesta, a mis hijos le molesta, a mis amigos le molesta, a los hermanos de la iglesia no les gusta. Y entonces, mi hermano, esos placeres sin conciencia, no todo, como decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Cuando él decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. O sea, todas las cosas yo las puedo llevar adelante. Ustedes me pueden decir, pastor, pero esto no es malo. Claro, no es malo para vos, porque a vos te genera placer, pero quizás es malo para los que te rodean, es malo para los hermanos de la iglesia y es malo para tu liderazgo. Y entonces no tenemos que ser tan necios de seguir adelante con esa actitud de generar placer para nosotros mismos, porque eso es algo muy egoísta. Nosotros tenemos que decir, bueno, todas las cosas me están permitidas, pero no todas las cosas me convienen. Hay cosas que me hacen bien y que bendicen a la gente que me rodea, y hay cosas que me van a hacer perder seguramente todo lo que tengo. En tercer lugar, conocimiento sin carácter. De esto estamos hablando. Conocimiento sin carácter. Tener un gran conocimiento sin un carácter firme es peligroso. ¿Cuánta gente conocen ustedes que tienen muchísimo conocimiento, que han estudiado, que se han preparado, se han capacitado, pero no tienen un carácter firme? Y eso, mi hermano, es peligroso, es muy peligroso. Tienen un gran desarrollo intelectual, pero no tienen principios. Es como, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo,
como poner un auto de gran motor en las manos de un adolescente que esté drogado, una cosa así, ¿no? Tener un gran conocimiento, un gran desarrollo intelectual sin un carácter firme es muy peligroso, es como si pusiéramos un vehículo grande, ¿no es cierto?, en las manos de un adolescente que esté drogado. Imagínate lo que va a pasar, va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque no tiene justamente carácter, tiene mucho conocimiento, mucho desarrollo intelectual, pero le falta el carácter. Existen, por ejemplo, una serie de valores comunes que deben ser enseñados, tales como, por ejemplo, algunas cosas que son fundamentales. Además del desarrollo intelectual, necesitamos tener cortesía. Amén. Necesitamos aprender la amabilidad, ser amables. Necesitamos entender lo que es la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Yo siempre trataba de explicar cuando en la Santa Cena la palabra de Dios dice que debemos participar como es digno del Señor. Bueno, yo entiendo que eso tiene que ver con hacer las cosas como Dios se lo merece, o sea, participar como Él merece, ¿no es cierto? De la misma manera tenemos que aprender nosotros a entender lo que es la dignidad, mi hermano, ser dignos, hacer las cosas de una manera que otros la merezcan y no siempre pensando en mí mismo. También entender lo que es la integridad, ser íntegros, personas que no tengan mezcla, que no tengan doblez, que tengan integridad, confianza, seguridad acerca de lo que saben que tienen que hacer. Una acción más tiene que ver con, esto es muy importante, hacer negocios sin ética. Es muy importante esto. Muchos, y lo digo esto porque he visto muchísimos cristianos a través de tantos años de ministerio que han caído en estas actitudes, en estas acciones, y que le hacen la vista gorda a esto, y por eso sus ministerios, su liderazgo es mediocre o es malo, no funciona, no tiene buenos resultados, la gente los rechaza, no los reciben, no los aceptan, no los reconocen, porque algunas de estas cosas están ahí a la vista y la gente las ve. Entonces, hacer negocios sin ética, absolutamente todos los negocios y transacciones deben ser realizados en un marco ético correcto. ¿Basado en qué? En los principios de legalidad y benevolencia. Es muy importante que todas las cosas que hagamos estén dentro del marco de la legalidad. Amén. Es muy importante. Bueno, sigo adelante porque se me está yendo la hora. Ciencia sin humanidad. Otra actitud, ciencia sin humanidad. ¿De qué quiero hablar? Quiero explicarles ahí que si la ciencia se convierte en pura tecnología y técnica, sin un carácter humanista, degenera en un asunto del hombre contra la humanidad. Es muy importante que podamos nosotros no convertirnos en pequeños robotitos, sino poder tener, ¿no es cierto?, la ciencia, la tecnología, pero también tener un gran corazón, ¿no es cierto?, ser personas humanas para poder también sentir, dolernos, alegrarnos, entristecernos, bueno, todo lo que podamos hacer, ¿no es cierto? Por eso, por más tecnología que tengamos, por más ciencia que agreguemos a lo que hacemos, si nosotros no le ponemos la parte humana, la humanidad, entonces también estamos perdidos. Hay mucha gente que sabe mucho y tiene mucha técnica y ciencia para hacer las cosas, pero le falta el corazón, esa parte fundamental que es la que el Señor nos enseña que debemos tener. También religión sin sacrificio, es otra actitud. Religión sin sacrificio, o sea, practicar una religión sin sacrificarse, sin darle la mano al prójimo, se convierte en una cuestión social y superficial. Amén. Nosotros necesitamos entender. El otro día, uno de los chicos de la iglesia, del grupo de Jorge Valdés, Lautaro, estaba enseñando allí en la radio y estaba hablando un poco sobre esto, ¿no? Sobre
el tema de que la iglesia tiene que, ¿no es cierto?, ayudar a los necesitados, y que no está bien solamente que nosotros oremos por las personas y que no tomemos ninguna actitud que nos genere de alguna manera un poco de sacrificio. Yo sé que muchos de los que estamos hoy acá ayudamos a mucha gente, me incluyo también, ayudamos, tratamos de darle una mano, pero también sé que hay muchos que solamente ayudan de palabra o ayudan con los recursos de otro, o muchas veces hasta solamente queremos ayudar con los recursos de la congregación, pero nunca estamos dispuestos a poner nuestros propios recursos para poder ayudar a las personas. Siempre estamos dependiendo de decir, bueno, vamos a ver si la iglesia hace esto, o vamos a ver si el pastor, o vamos a ver si los líderes, pero nosotros en forma personal tenemos una religión sin sacrificio. Es la religión, ¿no es cierto?, que está allí sin la disponibilidad de pagar un precio. Pero qué bueno es, mi hermano, que cuando alguien te presenta una necesidad, nosotros podamos sacar de nuestros recursos, de lo que tenemos en casa, y podamos ayudar. Esa es la religión que de alguna manera tiene compromiso y tiene sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de dar, ¿no es cierto? Aún de lo poquito que tenemos, nosotros podemos compartir, y es muy importante. Y la última cosa, o la última actitud, tiene que ver con la política sin principios. Amén. Política sin principios. Si no existen principios, entonces no existe un verdadero norte. No sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo claramente. O sea, no hay nada en lo que se pueda confiar. Si no hay principios, entonces es como que no confiamos en nada, ¿no es cierto? Por eso es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, como siervos del Señor, podamos tener un liderazgo por principio, porque eso nos va a ayudar a ser confiables, ¿eh? Cuando la gente vea que nosotros no estamos basados en prácticas, no estamos basados, sino que estamos basados en principios, y principios bíblicos establecidos por Dios para nuestra vida. Por eso, cuando no tenemos principios, nuestros mensajes son superficiales, no son mensajes contundentes, bien establecidos, bien dirigidos, sino que son mensajes superficiales, ¿no es cierto? Y nos tenemos que esforzar demasiado para que la gente pueda de alguna manera entendernos y pueda recibir lo que nosotros estamos compartiendo. Hay un juego que antes jugábamos, ¿se acuerdan? Que era el desconfío. Y a veces cuando alguien está predicando, los hermanos dicen desconfío, desconfío. Desconfían de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos realmente llevando adelante lo que es la ética del carácter con la ética de la personalidad. Yo quiero que podamos entender que son las dos cosas fundamentales que necesitamos llevar adelante para que nuestra vida cristiana realmente sea confiable, para que nuestro ministerio, nuestro liderazgo sea confiable, para que la gente no solamente nos crea, sino que confíe y se anime a poner en práctica todas las enseñanzas que nosotros estamos compartiendo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que, bueno, he tratado de compartirles de una manera práctica y sencilla la importancia de que nuestra vida cristiana y nuestro liderazgo esté fundamentado sobre principios. Y como dijimos al principio, los principios no son prácticas, los principios no son valores. Si bien nosotros tenemos valores cristianos muy importantes, pero no son principios. Nuestros principios son como directrices, son como leyes que Dios ha establecido para que podamos cumplirlas y llevarlas adelante. La palabra dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y la pusieres por obra, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, dice Dios, yo haré esto y haré aquello. ¿Por qué? Porque los principios siempre funcionan. Amén. No son como
gloria a Dios, como las prácticas que a veces funcionan y a veces no, sino que los principios siempre funcionan. Por eso yo quiero animarte a que puedas basar tu vida en principios bíblicos, ¿eh? Tienes que leer la Biblia, tienes que conocer la palabra, tienes que encontrar esos principios que te llevarán a tener una vida cristiana poderosa, te llevarán a tener un liderazgo cristiano poderoso y podremos poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, y lo más importante es que vamos a ser hombres y mujeres que vamos a generar credibilidad en la vida de las personas que nos escuchan. Qué lindo es eso, hermanos, ¿eh? Que cuando la gente te escuche, te crea, que cuando la gente te escuche, se disponga a poner en práctica lo que le enseñás, que cuando la gente te escuche, se anime a vivir lo que estamos compartiendo. Así que voy a dar por terminada ya esta unidad, la unidad 1, que tenía que ver con el tema de los distintos tipos de liderazgo y todo lo que hemos visto en las clases anteriores, y nos vamos a estar preparando para las próximas clases que vamos a estar viendo. Principalmente el tema central va a ser la mentalidad del líder, ¿eh? Así que prepara tu mente para estas próximas clases que vamos a tener, porque vamos a necesitar cambiar algunos paradigmas, vamos a aprender lo que son los paradigmas y vamos a tratar de ver distintas clases de paradigmas y tratar de cambiar, ¿no es cierto?, de alguna manera nuestra mentalidad para tener la mentalidad del líder, ¿eh? Vamos a hablar de tener una mentalidad de reino, vamos a tener una mentalidad de graduación, y así vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar sobre la mentalidad de proceso versus sucesos, y de esa forma vamos a ir avanzando hasta llegar al último punto, que va a ser mentalidad doméstica contra la mentalidad empresarial. Amén. Así que acá estoy, gloria a Dios, preparado para seguir adelante con este tiempo. Yo agradezco a Dios por todos ustedes y vamos a terminar con una oración en esta noche. Amén. Vamos a terminar orando para que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Y le voy a pedir a Nelly. Nelly, ¿te animás a orar? Gloria a Dios. Ahí te habilité el micrófono. ¿Se escucha? Ahí está, sí. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti con mis hermanos, Señor, para darte gracias por este día, por un día más de vida que nos diste, Señor, que nos regalaste. Te agradecemos, Señor. Gracias por aprender tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos estás enseñando cada día, Señor. Señor, gracias por el alimento que nos estás dando, Señor, para levantarnos, para poder servirte mejor, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor, por su esposa, por su familia, por los hermanos, por la iglesia que tenemos, Señor. Gracias te damos, Señor. Señor, gracias te damos porque tú nos das esperanza cada día por medio de tu palabra, Señor. Y gracias porque por medio de tu palabra podemos cambiar, Señor. Gracias. Tú nos convences de pecado, Señor. Nos muestras las condiciones que estamos, Señor. Que a veces fallamos, Señor. No somos tan fieles, Señor. Por eso yo te pido perdón, Señor. Porque hay cosas que por ahí no las estoy cumpliendo, Señor. Pero gracias porque hoy tú nos estás hablando en tu palabra, Señor. Nos estás renovando por tu palabra, Señor. Gracias. Nos estás levantando, Señor. Nos estás dando la oportunidad de empezar de nuevo, Señor. Gracias te doy porque tu palabra dice cada mañana, Señor. Por eso te doy gracias en este día, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y prepara nuestra mente y nuestro corazón para la próxima semana, Señor. Que podemos abrir nuestros oídos espirituales, Señor. Nuestro corazón para entender, para comprender, amén, para poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencer los obstáculos, todas las cosas que se presentan negativas, que seamos positivos, Señor. Señor, gracias te doy en este día, Señor, porque siempre me está dando la oportunidad, Señor. Yo te agradezco, Padre. Y bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a los pastores, bendice a nuestra iglesia, Señor. Bendice a los que están enfermos, Señor.
Señor, por todas esas personas que están necesitando, y prepáranos, Señor, sé que tú siempre nos estás preparando, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, y poder dar tu palabra al que necesita, Señor, a ser ético, Señor, a ser compasivo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no estar en la cueva encerrados, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor, que hay mucha necesidad, Señor. Y gracias te doy por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.